Y nada, pues esta mesa también, la verdad que, bueno, está Teresa Jurado, que es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y bueno, pues también una experta en conciliación, en permisos de paternidad y maternidad y mercado laboral. Yo he tratado mucho con ella y es una de las grandes expertas. Libertad González, profesora del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y que también está siguiendo, me consta, muy de cerca la evolución del mercado laboral y la pandemia, la perspectiva de género. Y Vicente Díaz Gandasegui, que no le conozco y me encantará de escucharte hoy por primera vez, profesor del Departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III. Entonces, bueno, como este panel, pues eso, va un poco más al conocimiento quizá, bueno, experto, y entonces os quería empezar, como hemos hecho aquí, ¿no? Un poco en lugar de grandes ponencias, pues os lanzo alguna reflexión, intervenís y si queréis responderos entre vosotras y yo os lanzo alguna idea. Y para empezar, y porque conecta creo que también con la otra mesa de alguna manera y con una preocupación muy grande, es, bueno, pues hasta qué punto cuando estamos hablando ahora, ¿no? Todo el rato bueno, de este desborde social que está trayendo consigo, bueno, la pandemia con la conciliación y el trabajo y de toda la falta que parece que existe de medidas, ¿no? O sea, esa sensación de que no se está haciendo lo suficiente, pues hasta qué punto esta pandemia y el que la estemos viviendo así y que estemos teniendo, bueno, estas dificultades para tomar medidas tiene que ver con un déficit estructural que veníamos arrastrando de políticas de cuidados y de políticas de conciliación y con políticas familiares. No sé cómo lo conectáis con eso. Si quieres, Teresa, empezar tú y así empezamos en el orden que... Vale, sí, muy buena pregunta. Desde luego, si vemos las políticas familiares en España en comparación con otros países, tenemos un déficit que llevamos arrastrando, bueno, desde la democracia. Es decir, nosotros tenemos un gasto social en políticas para la familia que está en el 50% más o menos de lo que es la media de la Unión Europea de los 28, y tenemos algunas políticas familiares que ni siquiera están desarrolladas, ¿no? Entonces, también lo habéis dicho ya, pero yo creo que aquí lo que subyace y lo que se ha visto ahora con el coronavirus es la idea de que cuiden ellas. Eso es lo que está arraigado en la sociedad, que cuiden ellas y en la política también. Y ahora lo que ha pasado es que se está visibilizando más porque, claro, ahora se está viendo que el cierre de escuelas, como ya ha dicho Laura Baena antes, pues ha sido un desastre y el cierre de centros de día, de ayuda a domicilio, también para el cuidado de mayores, que no solamente se trata del cuidado de menores. Y nosotras es que las mujeres queremos la independencia económica, entonces queremos independencia económica y cuidar. Para ello lo que necesitamos son políticas de conciliación corresponsable. Esto quería dejarlo claro desde el principio, porque la conciliación y las políticas familiares se pueden entender desde muchas perspectivas y se pueden plantear de forma más conservadora o más feminista. Entonces, mi objetivo es, digamos, mi objetivo político, normativo, es una conciliación corresponsable, entendiendo por corresponsabilidad, como ha dicho Carmen Flores, no solamente la corresponsabilidad de los hombres, porque muchas veces pues no hay un padre o el padre no se responsabiliza, sino también del Estado. Entonces, yo creo que a lo largo de la vida todos hemos sido cuidados por otras personas y todas nosotras tenemos que cuidar en mayor o menor medida, porque eso va cambiando a lo largo del ciclo vital de otras personas. Y la producción y la economía no funcionan sin los cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, que me estoy yendo un poco de la pregunta, que el déficit aquí ha sido, tenemos 4 tipos de políticas familiares. Las prestaciones por hijo a cargo, que es un déficit tremendo, porque en España no hay universales como en otros países, son muy escasas. En 2019 la cuantía máxima eran 588 euros al año, y eso porque el gobierno nuevo había aumentado la cantidad. Bueno, una vergüenza. Tenemos deducciones fiscales, sí, por hijo menor de 3 años y para algunos gastos educativos, pero claramente para clases medias y altas, porque los que tienen poco ingreso y no tienen que hacer declaración de Hacienda, pues nada. Los servicios públicos ya hemos visto
que ha pasado y además están infradotados. Sabemos que se ha recortado en educación, sabemos los problemas que ha habido en las residencias, que han muerto más ancianos que en todos los demás países en proporción. En las residencias de mayores de España tiene que ver porque son residencias que no se invierte suficiente. Y por otro lado, lo único que funciona, diría yo, es el mantenimiento de ingresos en los permisos de maternidad y paternidad, porque si el año que viene se equipara el permiso, seremos los más generosos en pagar al 100%. Ahora, lo que no funciona son las excedencias, que no están pagadas para nada. Entonces, sí, el déficit es estructural y tenemos un sesgo de géneros en las políticas de conciliación tremendo, porque os recuerdo simplemente rápidamente 2 cifras. Las excedencias, con los datos de la EPA del 2018, se la cogieron 10% de mujeres y solo 1,3% de hombres, y las reducciones de jornada un 21% de mujeres versus un 3% de hombres. Libertad. Sí, muchas gracias. No contar mucho por hacerlo más dinámico. Sí. Bueno, yo para hacerlo más dinámico todavía voy a decir que estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que tú has dicho. La pregunta era si pienso que esta situación pone de manifiesto un déficit estructural en temas de políticas de familia. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece que ahora mismo estamos en una crisis sin precedentes y además que va para largo, porque creo que soy la única economista en la sesión de hoy y no tengo tampoco buenas noticias. Estamos hablando de medidas, creo que ya deberíamos de olvidar esto de, al principio pensábamos que iba a ser 2 semanas, 3 meses, ya creo que queda claro que es una crisis que va para largo y que no estamos hablando de medidas de urgencia para 3 meses ni para 6 meses, sino que estamos hablando de algo que va a durar años y que es una crisis sin precedentes que va a requerir un esfuerzo extra por parte de todos. Ahora, los problemas que estamos teniendo ahora reflejan un déficit estructural en políticas de familia. Teresa ha hecho una magnífica descripción de los 4 pilares de las políticas de familia: prestaciones por hijo, deducciones en el IRPF, servicios y permisos, por resumir. Estoy de acuerdo que las prestaciones por hijo a cargo son poco generosas, por decirlo de alguna manera, pero en particular en la cuarta pata esta de los permisos remunerados por maternidad y paternidad, como también ha dicho Teresa, en este aspecto sí que estamos a la par con el resto de la Unión Europea e incluso las políticas en España han sido más generosas que en algunos países europeos. Y con lo que quería sobre todo diferir es con lo que ha dicho Teresa de que existe un sesgo de género en estas políticas. De hecho, las políticas estas de permisos y sobre todo de excedencia y reducción de jornadas son políticas que son totalmente neutrales con respecto al género. Es decir, tanto el padre como la madre se pueden reducir la jornada, tanto el padre como la madre se pueden tomar la excedencia. ¿Qué pasa? Que en la práctica solamente la usan las madres. Igual que la baja de maternidad de las 16 semanas, cuando no existía la baja de paternidad, esta era una baja que solamente 6 semanas eran para la madre. Las otras 10 se podían compartir, pero no las compartía nadie. A lo mejor nuestras parejas de los que estamos aquí en el panel son los únicos que usaron esta posibilidad, ¿no? Con lo cual, el sesgo de género, salvo en lo que es la baja de paternidad y maternidad, que estaba ahí un poco, que solo era obligatoria las 6 semanas de las madres y ninguna para el padre, las políticas en sí eran neutrales. El uso de las políticas era extremadamente desequilibrado, con lo cual yo voy a decir que, en mi opinión, sí que existe una desigualdad estructural, pero no tanto en las políticas como en la cultura, como en el uso que hacemos las familias de estas medidas. Por lo tanto, yo a la hora de luego comentar las propuestas que se han hecho antes, yo creo que el reto al que nos enfrentamos ahora mismo es todas estas políticas que se han propuesto, cómo hacemos para que esas políticas no incidan más todavía en las desigualdades que hacen que las mujeres sean las que acaben concentrando el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Es decir, ¿cómo hacemos para fomentar la participación masculina en los cuidados? Si fomentamos el teletrabajo, si fomentamos las bajas remuneradas por cuidados, si regulamos las bajas en cuarentena para las cuarentenas preventivas, las van a usar solo las mujeres, por mucho que las políticas sean neutrales. Con lo cual yo creo que un reto importante ahora mismo es, cuando barajamos estas nuevas propuestas, cómo hacerlas igualitarias de verdad, no solo neutrales en la letra de la ley.
Y lo dejo aquí de momento. ¿Puedo yo contestar? Ahora seguimos, yo creo que mejor vamos a acabar esta ronda y si queréis debatir sobre esto, guay, que creo que tendrá como mucho juego. ¿Digo yo entonces? Sí, adelante. Pues nada, antes de nada, pues hola a todas y gracias por invitarme. Y bueno, como soy el tercero, pues creo que puedo retomar lo anterior y añadir alguna cosa. Es decir, yo creo que las políticas familiares han sido sin duda débiles, tardías y erráticas, pero además yo diría que eso ha creado una cierta tendencia estructural que, por supuesto, venía empujada por una inercia social, que yo creo que eso un poco aclara el sesgo de género que no viene marcado tanto por las políticas como por el uso de las mismas o la aplicación que se hace. Y luego lo que sí que me gustaría añadir, porque estamos hablando de cuestiones estructurales y creo que hay un componente muy importante en todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y es que se está implementando un cierto voluntarismo, ¿no? La idea de que, bueno, pues siempre ha existido, sin duda, pero el sálvese quien pueda, que da nombre a estas sesiones. Es decir, que estamos aceptando que esto es lo que toca, esto es lo que hay que salvar los muebles, hay que ir solventando los problemas según llegan, que si en el colegio te dicen que hay solamente jornada continua, pues ya buscaremos una solución. Y en definitiva estamos empezando a aceptar, que es lo que me parece problemático en el medio y largo plazo, que se mencionaba también en la sesión anterior, el que, bueno, pues vamos a ir viendo cómo van sucediéndose las cosas y mientras tanto las familias pues van poniendo de su parte todo lo que tienen para ir solucionando las problemáticas que ya existían y las actuales, ¿no? Y entonces yo creo que eso puede, sumado a esa tendencia estructural de, digamos, que las familias solucionan muchos problemas de puertas para adentro sin que haya una intervención, un apoyo reglado, pues yo creo que la suma de esos factores puede hacer que a la larga, y siento también ser pesimista, pero no creo que tampoco haya mucha cabida para el optimismo, pues yo creo que a la larga esto puede hacer el que la tendencia pues sea difícilmente revertible, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de componentes estructurales siempre hay una posible modificación, no quiere decir que estructural sea sólido, pero yo creo que estamos viendo cómo se está afianzando el que el desequilibrio forme parte de nuestras vidas y se acepte. Vamos a la carrera, es lo que hay, telefracaso cada día, ¿qué se le va a hacer? No puedo hacer más. Y en definitiva, el asumirlo y el aceptarlo a nivel de imaginario colectivo, grupalmente, pues a mí es una de las cosas que más me inquieta. El compartir entre todos y que todo el mundo llegamos a la conclusión de, bueno, estamos en una situación todos muy parecida. Sí. Sí, me parece interesante. Sé que Teresa creo que quiere responder también a Libertad. Solo una cosa que me llama la atención un poco tanto de tu intervención como de Libertad, cuando hablas de lo del sesgo de género. Claro, yo creo que es que el sesgo de género es eso, ¿no? Es decir, el sesgo de género no es solo, sobre todo en la sociedad, yo creo, en la que vivimos, que una política ¿no? esté orientada exclusivamente a lo mejor a las mujeres y digan estos permisos, las excedencias solo pueden coger las mujeres, ¿no? Que antes los convenios colectivos a lo mejor sí que incluían medidas que efectivamente iban encaminadas explícitamente a las madres. Bueno, sino que entender que una medida que sobre el papel es neutra, en la práctica no lo es. Cuando hablamos, yo creo que del informe de impacto de género de los presupuestos generales del Estado, es interesante ese informe porque muchas medidas a lo mejor no están planteadas explícitamente para crear una brecha, pero ese informe, ¿no? O ese impacto de género busca precisamente aplicar y ser consciente de que en la práctica existe un sesgo de género porque esas medidas no se aplican sobre un ambiente neutro, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, no se aplican sobre un ambiente neutro, que es lo que dice Libertad, ¿no? Que hay un problema cultural, pero yo creo que hay un problema que es mucho más importante y me extraña, siendo economista, que no hablemos de los incentivos, ¿no? Es decir, eso por un lado, ahora voy a los incentivos, y por otro lado, todos los que estudiamos los modelos de estado de bienestar sabemos que siempre parten de un modelo ideal de familia. Entonces, como los que hacen las políticas familiares y las políticas sociales, pues son personas y son hombres, y nuestro modelo de bienestar es de tipo bismarckiano, es de tipo de esa época para integrar el movimiento obrero,
Y en esa época el modelo familiar es el hombre, el varón sustentador, y lo que se intentaba es sacar a las mujeres de las fábricas y que hubiera un salario para que el hombre pudiera mantener a la familia. Entonces, esa idea persiste todavía. Eso, por eso que decía yo al principio esta cosa, que cuiden ellas, porque es que el modelo que tenemos, que impera en la mayor parte de Europa y en Alemania, que es la cuna de la seguridad social continental, es el modelo familiar de un hombre sustentador y una mujer trabajadora secundaria que va y viene y sale cuando sea necesario, porque es la cuidadora principal. Entonces, si ese es el modelo, ¿qué pasa? Que todos los incentivos que se diseñan, las políticas, se hacen pensando en el hombre o pensando en la mujer. Y entonces las medidas de excedencia y de reducción de jornada, como se piensa que se la va a coger la mujer, y total, pues la mujer es una trabajadora secundaria, pues no hay que remunerarlas al 100%. Y ese es el problema, que si tú pones unos incentivos que no están acorde a la realidad cultural, pues lo que vas a conseguir es que, como tenemos una brecha salarial muy grande, tenemos que las mujeres suelen ganar menos que los hombres, pues al final, si tú diseñas una política sin una remuneración o con una remuneración baja, ya sabemos quién se la va a coger. Culturalmente, porque todos tenemos una socialización un poco machista, y después si hacen cuentas, oye tú, que yo no voy a dejar, no voy a reducir, que tú ganas menos. Entonces, es una cuestión de incentivos, están mal diseñadas las políticas. No estoy totalmente de acuerdo, porque si fuera solamente que la persona que gana menos es la que se toma la excedencia o la reducción de jornada, no veríamos una distribución tan extrema como la que vemos. Antes de tener hijos, las diferencias salariales entre hombres y mujeres no son grandes, y las mujeres tienen niveles educativos de media mayores que los hombres. Si siguiéramos solamente el incentivo económico, tendríamos que ver a muchas más familias en las que el padre se coge la excedencia, el padre se reduce la jornada, y no es así. Por eso quiero también incidir en el factor de normas sociales y cultura y, digamos, herencia de lo que pensamos que es lo que se debe hacer siguiendo el modelo, digamos, antiguo de familia, que es mucho más difícil que combatir que simplemente introducir un incentivo económico, porque, ya digo, solo por incentivos económicos... Ya, pero estoy de acuerdo contigo, es la cuestión del género, pero la cultura es una cultura patriarcal, esa es la cuestión cultural. Pero para romper ese círculo vicioso, lo tienes que romper por algún sitio. Entonces, quieres empezar a romperlo, vamos a educar a los niños desde el principio en la igualdad, o puedes romperlo con unos permisos iguales intransferibles, pagados al 100%, que ponen a los padres a cuidar cuando es un buen momento. Cuando se bifurcan, como has dicho tú, cuando se bifurcan las trayectorias laborales y cuando además los padres van a empezar a ser modelos para sus hijos. Entonces, la cuestión de los incentivos y cómo se diseñan en el detalle las políticas me parece muy importante. Bueno, me parece súper interesante este debate, y creo que en el fondo hay cosas, no hay tanta diferencia en un punto de lo que decís. Yo creo que quizás dicho de otra manera, pero creo que es parecido al final, a un fondo. Por seguir, bueno, pues habladme de medidas concretas, de qué podemos hacer entonces ahora para... Claro, es una mezcla, ¿no? Porque tenemos que atender el momento urgente, desbordante, mientras miramos, supongo, también al medio y al largo plazo. Y en ese sentido, no sé qué mezcla tenéis en la cabeza de posibles medidas políticas. Vicente, ¿quieres empezar? Venga, si quieres, Vicente, que así como ellas estaban tal y... Vale, estupendo. Bueno, yo la verdad es que como esta era una sesión más propositiva, de tener sugerencias, andaba un poco tenso porque no tenía nada especialmente original. Es decir, que yo creo que en ocasiones hay lo que hay y lo que ya conocemos. Lo que ocurre es que, bueno, en la sesión anterior se hablaban de ciertas cuestiones que yo creo que algunas pueden ser más efectivas que otras. No creo que se pueda decir nada nuevo. Yo lo que sí que añadiría, desde un plano más bien teórico, ¿no?, es que hay muchas medidas, pero bueno, en realidad es más bien práctico, que tienen que tener una aplicación efectiva, ¿no? Y ahí iría un poco a lo que se estaba hablando y estaba discutiendo Libertad y Teresa. Es decir, que no vale solo con plantearlas, hay que también mirar cómo van a caer o cómo van a aterrizar en el escenario social en el que nos encontramos actualmente, que no es uno normal, ni mucho menos, ¿no?
A mí me interesan de todo lo que se ha dicho unas cuantas cosas. Ya digo que no voy a ser muy original. No sé si se puede ser demasiado original. Pero bueno, a mí el colegio la verdad es que me hacía ser muy optimista durante el verano y desde la primavera. Y estoy empezando a decepcionarme un poco con lo que veo que es el colegio. No es lo que yo recordaba del colegio o lo que yo pensaba que iba a ser el colegio. Pero bueno, sigo apostando por el colegio como un recurso educativo, pero también de conciliación, algo yo creo que necesario, ¿no? Entonces yo seguiría apostando por el colegio. Ahora bien, eh, bueno, no sé hasta qué punto se podrá seguir apostando por él. Yo vivo en Madrid y la cosa se está empezando a torcer mucho y ya empiezo a oír muchas voces de que esto tiene que ver con el colegio, que fíjate qué locura abrirlo. A mí me sigue pareciendo fundamental, ¿no? Y después, claro, el teletrabajo, en fin, yo creo que es fundamental, pero de nuevo ahí volvería, es fundamental, pero ¿cómo se aplica el teletrabajo? Es decir, que el teletrabajo sin regulación nos lleva a la extenuación que ya vivimos y que ya conocemos, que al final esto ocurrió hace apenas unos meses y sabemos lo que es la frustración de querer trabajar, de querer cuidar, de no hacer ninguna de las dos cosas y al mismo tiempo no tener tiempo. Y entonces, pues claro, habría que intentar que ese teletrabajo fuese de nuevo efectivo. Y sin duda, pues sobre todo, y ahí volvería un poco a las escuelas, si las escuelas han cambiado en muchos casos los horarios, yo creo que habría que flexibilizar las horas de trabajo con todas las salvedades y matices que conlleva esa medida. Y bueno, desde luego también los permisos retribuidos, que es algo que se está debatiendo en la arena política, pero social, en los medios de comunicación, para los niños que están en cuarentena o que de repente tienen fiebre y no deja de ser nada más que un catarro, que claro, muchos niños es que han empezado hoy, pero es algo que va a estar ocurriendo muy frecuentemente. Es decir, que no estamos hablando de un escenario que vaya a ser excepcional, sino que nos vamos a enfrentar a ello prácticamente, en mi caso, pues casi cada semana, ¿no? Algún niño tiene mocos, tiene catarro y no sabes si llevarle al colegio con la irresponsabilidad que parece que conlleva eso o quedarte tú en casa y tener que solucionar esa situación sin saber si el niño tiene el virus, ¿no? Pero bueno, es un poco retomar lo que se ha dicho desde mi perspectiva. Es que es complejo, ¿no? Precisamente porque es un escenario que no es solo a corto y que sabemos que no es cuestión de un mes más de pandemia, es lo que hace complicado, ¿no? Afrontar cómo pensamos en eso, desde los colegios hasta los permisos. Claro, si me dejas solamente una cosa, claro, es que hemos pasado por esto, con lo cual deberíamos tener lecciones aprendidas. Sin embargo, me temo que no parece como que haya servido demasiado todo lo que vivimos hace apenas unos meses, porque yo tengo la sensación de que vamos a volver a caer en lo mismo, que los colegios cerrarán, que habrá teletrabajo, que habrá educación a distancia, en fin, por lo que yo estoy percibiendo, no me parece que estemos adoptando un itinerario muy diferente ahora mismo. Es como un poco la sensación de que seguimos en el mismo punto, que esto también quería hablarlo. Sí. Al final yo creo que la gente, o quizá parte de la decepción y ¿no? lo que veíamos también en la otra mesa, o de la desesperación, es como creo que para mucha gente su día a día, ¿no? De muchas de las familias quizá no ha cambiado mucho entre hoy, 17 de septiembre, y el 17 de mayo o el 17 de abril, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace mella. Teresa, Libertad, la que queráis, la verdad ya no me acuerdo cuál de las dos. Teresa, venga, y así acá volvemos a empezar. Teresa. Yo tengo 6 propuestas. Toma ya, venga. Quiero decir, quiero hacer comentarios sobre el teletrabajo, las escuelas infantiles. Claro, lo de la PINA ya lo ha dicho María, nada. Una cuestión de reducir la jornada laboral, la cuestión de que hay que hacer algo para la pobreza infantil y después lo que ha dicho también Vicente. Vamos, yo creo que me voy a repetir en muchos casos. El teletrabajo, y estoy pensando más, voy a empezar por las escuelas, porque yo soy pesimista con la gestión sanitaria, pero quiero ser optimista y quiero aquí hacer un pronóstico positivo. Yo creo que las escuelas no se van a cerrar con tanta facilidad, porque un contacto estrecho tiene una definición que yo creo que nos va a permitir funcionar. A ver, se cerrarán colegios enteros, por supuesto, pero yo creo que vamos a poder funcionar con cuarentenas por curso.
Y lo que dice Vicente, claro que sí, yo creo que ya está, ¿no? Están discutiendo en el gobierno que se pueda coger una baja, creo que por enfermedad o por accidente laboral, no me acuerdo la figura exacta, cuando hay que estar en cuarentena no solamente uno, sino el niño. Y para lo otro, lo que tú planteas, un niño que tiene mocos o no sé qué, bueno, este es un punto oscuro negro que tenemos siempre estructural otra vez, ¿no? Ahí necesitaríamos tener permisos que hay en algunas empresas grandes, en la administración pública, ¿no? Permisos de estos puntuales que hay en otros países también cuando el niño se te pone enfermo. Bueno, en cuanto a cuestiones más a largo plazo me gustaría a mí, porque yo apuesto porque va a funcionar lo de las escuelas. A largo plazo hay que mejorar la inversión en educación infantil. Hay un trabajo de Castellanos y Perondi del 2018 donde ellas calculan cómo habría que hacer para tener un sistema universal y de calidad y la inversión que el dinero que habría que invertir. Y bueno, yo creo que tenemos ahora una cobertura muy desigual según comunidades autónomas y además entre el 40 y 60%, 40% los de 2 años y 60 los de 3. Ahí hay que hacer algo porque hay que ofrecer la posibilidad de que todos los niños, y también es que muchos no se lo pueden permitir, muchas familias de ingresos bajos porque es muy caro. Entonces ahí eso hay que mejorarlo, eso es un problema estructural muy importante. En cuanto a los permisos, y eso va combinado con los permisos, porque claro, tú puedes ahorrar dinero en la educación infantil si los permisos son más largos, pero para eso, claro, hay que dar la posibilidad de que las partes simultáneas solamente sean 2 semanas, para que después puedan alargarlo la familia, el cuidado en el hogar familiar. Y también que sea voluntad del trabajador, la trabajadora, el cómo se organiza el permiso, porque hay empresas que están presionando para que sea a tiempo parcial y estas cosas. Entonces, lo que pone la pina de reformar un poquito, que no cuesta nada, me parece muy importante, el decreto ley del 2018. Y una cosa que se ha dicho antes, que lo ha dicho Ana, creo, yo creo que es el momento de pedir una semana laboral de 35 horas. En Alemania ya se está discutiendo hace mucho tiempo con esta cosa de los 4 días a la semana, que para la conciliación lo veo problemático. Pero ahora que falta, que muchos sectores económicos no tienen suficiente carga de trabajo, que tenemos los ERTES, ahora sería el momento de realmente, si el gobierno tuviese voluntad, e incluso por real decreto, como se hacen muchas cosas que en principio son cuestiones de convenios colectivos y de diálogo entre agentes sociales, se podría durante la pandemia, para ayudar a conciliar, decir, mira, durante la pandemia 35 horas a la semana, y se ahorra dinero también en los ERTES, claro, sin reducción salarial. Bueno, esto es lo más provocador que voy a decir hoy. Y después, bueno, pues hay que pensar si una prestación familiar universal como en otros países, o un impuesto negativo, o porque, por lo que yo tengo entendido, pero ahí sí que no soy experta para nada, el ingreso mínimo vital quizás no vaya a arreglar la pobreza infantil. Eso hay que darle una vuelta, si está ya bien cubierto o si realmente necesitamos, como en otros países, una prestación generosa para pequeños. Libertad. Uy, cuántas cosas, vale. Sí. Bueno, entonces, de cara a las propuestas, lo primero quería comentar las propuestas que había presentado antes Laura de Malas Madres, que la verdad pensaba que no estaría de acuerdo con las propuestas, no sé por qué, tenía ese prejuicio. Sin embargo, me pareció que lo que dijo, bueno, me pareció fantástico las propuestas. Lo primero, antes de eso, me parece bastante increíble que no se hayan puesto en marcha medidas de conciliación todavía de cara a un curso que ya ha empezado y que ya sabíamos que iba a ser un curso complicado y que ya hemos vivido los meses del confinamiento y sabíamos lo que se venía encima. Parece bastante difícil de creer que, bueno, el plan Me Cuida que termina el 22 de septiembre en 5 días y nada más, ¿no? Ni bajas ni ningún otro tipo de prestaciones. Es un poco difícil de creer.
Vale, pero por volver a las propuestas que dijo Laura y que también se han repetido en esta sesión, el teletrabajo, necesitamos una regulación urgente del teletrabajo por imperativo legal, como decía Laura, o sea, todo aquel trabajador o trabajadora que pueda trabajar desde casa, debe trabajar desde casa, no solo por conciliación, sino por salud pública. Y esto, parece, esto tenemos que regularlo, el teletrabajo y también la flexibilidad y aprovechar para superar el modelo de presencialismo y de rigidez en el horario laboral y demás. Con lo cual, con esta primera propuesta estoy muy de acuerdo. El tema del plan Me Cuida, extenderlo o no extenderlo, yo creo que va un poco en la línea de lo que dice Teresa, ¿no? Estamos hablando de permisos puntuales por un niño que se tiene que quedar en casa por tener algún síntoma. Los niños siempre han tenido síntomas y siempre los padres y madres han tenido que plantearse qué hacer con un niño con síntomas, con lo cual una revisión de este tipo de permisos puntuales remunerados para niños con síntomas, ahora es el momento de plantearlo. Y es verdad que el plan Me Cuida tiene el problema de que la reducción de horas no remuneradas. A mí me gustó mucho la propuesta también de Malas Madres de la ayuda económica para contratar cuidadores, y esto puede enlazar con la prestación familiar universal que comentaba Teresa. Estaríamos hablando de una prestación, una ayuda económica para familias con hijos que no tiene por qué ser condicionada a que el padre o la madre deje de trabajar, sino que simplemente es una ayuda para facilitar el contratar cuidadores o el conseguir cuidar del hijo, sea dejando de trabajar el tiempo que haga falta uno de los padres, si así lo deciden, o sea contratando cuidadores. Y por último hablaba Laura de la regulación de las bajas en cuarentenas preventivas, que también se ha dicho aquí que el gobierno está en ello, pero que yo sepa no se ha plasmado todavía en nada y esto es urgente. Y por último quería comentar de lo que ha dicho Teresa. Yo estoy de acuerdo de que el ingreso mínimo vital, aunque me parece una política importante y la he apoyado y la sigo apoyando, es verdad que para reaccionar a la pobreza infantil es una medida que no tiene una agilidad, que no tiene una rapidez en el funcionamiento que permita atajar situaciones en las que, por ejemplo, el padre o la madre pierdan el trabajo ahora en relación a la pandemia, ¿no? Porque es algo que tiene en cuenta el ingreso anual de la familia en el año anterior y se concede a final del año siguiente, o sea, es algo, aunque importante, que no responde a una situación de crisis como la actual, en la cual hay situaciones muy puntuales y muy urgentes que efectivamente no las ataja. Por último, muchas de estas medidas que he dicho, si no solamente con esas medidas volvemos a caer en el riesgo de que recaiga el trabajo de cuidado sobre las mujeres. O sea, tenemos que activamente incorporar elementos que fomenten la igualdad, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo. Queremos fomentar el teletrabajo, pero que no sean solo las mujeres las que trabajen desde casa. Remunerar los permisos puntuales para cuidar a un hijo que está malito, pero que no lo cojan siempre las madres, que es lo que va a pasar si lo dejamos neutral, ¿no? Las bajas en cuarentenas preventivas, igual, van a ser las madres las que van a coger estas bajas, con lo cual todas estas medidas a priori neutrales, ¿cómo vamos a hacer para que fomenten la igualdad y no sigan incidiendo en una mayor especialización en el modelo de familia tradicional? Y esto sí que no tengo la respuesta, porque con la baja de paternidad ya hemos aprendido que la única manera de que los padres se cojan baja es si reservamos una baja solamente para los padres, remunerada, y que si no la coge el padre, se pierde. ¿Cómo podemos un poco aplicar este tipo de espíritu a este tipo de medidas? Es algo que creo que todavía está por resolver. No sé, así escuchándote que me parece interesante y quizás sí por hijo, cada hijo, ¿no? También se reconoce como un derecho de la infancia y tienes derecho a que un mes, ¿no? A 30 días de permiso, que en el caso de las familias en las que haya dos progenitores, necesariamente a lo mejor sean 15 y 15, ¿no? Imagínate, y si tú no los disfrutas, los pierdes, ¿no? No sé. Me gusta, o sea, yo nunca propongo activamente, digamos, la obligatoriedad, o sea, un permiso de paternidad. El permiso de paternidad no es obligatorio, sin embargo, está reservado exclusivamente para el padre, ¿sabes? Remunerado y reservado. Aunque no es obligatorio, pero digamos, si ofrece un incentivo lo suficientemente atractivo, se ha demostrado, al menos con los permisos de paternidad, que sí que se usa. ¿Cómo hacemos atractivo que el padre se quede en casa cuando el niño está malito en vez de la madre?
No lo sé. Bueno, yo creo que si están pagados al 100%, como nunca van a ser muchos días los que te van a dar, si es una pareja de madre y padre y los dos tienen un empleo, pues cuando se le acaben los días, la madre se los tendrá que coger el padre, porque van a ser muy poquitos días los que en nuestro estado de bienestar, yo creo, desgraciadamente vamos a conseguir, ¿no? Por ese lado. Y ese yo creo que es el principio, ¿no? La intransferibilidad y la buena remuneración al 100% o poco por debajo. Antes es que no he dicho yo lo que pensaba sobre el teletrabajo. El teletrabajo por imperativo legal ahora, por medidas sanitarias para no ir a la oficina, me parece bien, pero lo que yo creo que es importante, que están diciendo los sindicatos y está en el anteproyecto de ley, es que sea una medida voluntaria para que después justamente no manden a ciertos grupos, a lo mejor a las madres a teletrabajar y a los padres no. Eso me parece muy importante. Y el teletrabajo, además, yo creo que, antes lo ha dicho alguien, tiene que ser con un horario flexible. Incluso la voluntariedad hará que solo las madres lo usen, incluso voluntariamente. O sea que... Sí, las madres también lo pueden usar voluntariamente, pero hasta ahora el teletrabajo se ha usado sin sesgo de género, porque como no reduce tus ingresos, en principio lo han usado ambos. Claro, eran muy pocos, era una empresa muy especial, les habría que ver qué va a pasar, yo eso no me atrevo a demostrar. En el confinamiento sí lo han usado más las mujeres. Eso, o sea, yo creo que ahora la evidencia ya va más, ¿no? Creo, las que estáis un poco ahí estudiando, que esto ha cambiado en el confinamiento porque el escenario también es distinto y ahora quedarse en casa tiene un componente de cuidados mucho más fuerte que el que tenía antes, ¿no? Ahora quien se queda en casa es claro. Quien venga, y creo que irse, a lo mejor antes te molestaba por el trayecto y ahora es la manera de quitarse de en medio, claramente, ¿no? Y de no tener que atender al niño mientras. Y yo creo que eso hay un peligro como muy grande. Claro. Cuando yo me refiero, cuando volvamos a que haya colegios, escuelas y tal, pues el trabajo es que tampoco es una medida de conciliación la panacea, porque solo te ahorra desplazamientos. Y si además ahora parece que el anteproyecto lo une a un horario flexible, si eso fuera verdad, pues claro, además, como hay muchos otros horarios muy malos en España, pues eso sería una ventaja del teletrabajo, que podrías coordinar los horarios laborales con los horarios escolares, que eso sí que te lo permite también por cercanía al hogar, etcétera, ¿no? Tengo un montón de cosas que deciros de lo que habéis dicho, pero Vicente, has hablado tú menos. No, es que iba a decir que el teletrabajo en la vieja normalidad tenía una connotación como de, bueno, un día en el que podías trabajar generalmente en casa y no desplazarse, como decíais, y demás. Hoy en día la nueva normalidad del teletrabajo es que normalmente trabajas para poder cuidar, con lo cual esas horas que no estás trabajando generalmente tienes que sacarlas de última hora de la noche o primera de la mañana y además pues con el estrés que supone el que en lugar de estar haciendo cualquier otra actividad tienes que trabajar y que lo llevas en la cabeza, el que no has hecho lo que tenías que hacer. Así que yo creo que el teletrabajo habría que definirlo bien para no utilizar antiguas concepciones que ahora mismo no se pueden aplicar. Claro, y ahora ya habéis visto además que dicen que teletrabajo solo va a ser si son 2 días o más, porque está toda la cuestión económica, ¿no? De quién va a pagar los gastos. Claro, es que yo tengo unas cuantas preguntas y, bueno, una primero es que hablamos mucho del teletrabajo y de esta perspectiva de género, de lo que puede suceder y de lo que ya está sucediendo. Yo os pregunto si, bueno, aunque decimos que no es una medida de conciliación como tal, sino un elemento más, sí que al final se está poniendo mucho hincapié ahí y no sé hasta qué punto tiene un sesgo de clase muy fuerte el teletrabajo. Lo tiene. Y como estamos hablando un poco quizá, ¿no? Olvidando que es que hay muchísimos trabajos y además que, en fin, con una precariedad importante que no pueden hacer teletrabajo ni por imperativo legal ni por nada, salvo que se cierren los supermercados, se cierren los talleres, se cierren las tiendas, las limpiadoras no vayan a sus puestos de trabajo, las empleadas domésticas, porque cuando hablamos incluso de un incentivo, entonces también para contratar personal cuidador, esa gente se tiene que desplazar a un domicilio. Sí, hay un sesgo de género y de clase, porque muchas mujeres y muchas personas
en el precariado, pues no pueden acceder al teletrabajo. Claramente esto es una medida para clase media alta. Eso hay estudios que lo han demostrado con los datos de la EPA ya. Y bueno, no sé si Libertad lo tendrá también. Y ese es el problema, perdona, que no he dicho antes nada, de la prestación para contratar a una persona cuidadora. El problema de eso es que es una medida para clase media alta, porque claro, no, el Estado no va a poder pagar una cuidadora a tiempo completo. Entonces, esto es una medida... No va a poder pagar una cuidadora a tiempo completo, pero ¿y no es el momento de pensar si el empleo de cuidados tiene que ser público? Y además, porque también hablar de incentivos para contratar personal cuidador o empleadas domésticas, mientras tenemos una precariedad aceptada de facto legalmente para las empleadas domésticas, no es incidir precisamente en ese sesgo, decir, oye, os damos un incentivo a las familias, pero mientras esas trabajadoras siguen sin tener derecho a paro, siguen claro, no, tendría que ser con obligación. ¿Cómo compaginamos por eso, no? ¿Cómo, con obligación de dar de alta en la Seguridad Social y de pagar el salario mínimo interprofesional. Si no, yo no empezaría ni a hablar sobre eso. Eso está clarísimo. No sé si que tenéis algún apunte de... Pero entonces, ya no sé si salen las cuentas, porque claro, es que eso es muy caro. Entonces ya no sé si salen las cuentas. Ahora mismo no salen las cuentas, pero da igual, ahora mismo hay que... ese momento de... sobre el tema del teletrabajo, estoy de acuerdo, los datos así lo demuestran, que el teletrabajo, estamos hablando de que los trabajos que permiten trabajar remotamente son trabajos de nivel de cualificación medio-alto. Si miramos durante el confinamiento, el teletrabajo ha sido masivo entre personas con nivel, con estudios universitarios, mientras que las personas sin estudios universitarios, por decirlo muy burdamente, la mayoría no han podido teletrabajar porque eran trabajos que necesitaban la presencialidad, con lo cual estamos hablando solo de trabajos que se puedan hacer desde casa. Pero por otro lado también es verdad que hay muchas empresas que en cuanto que acaba el estado de alarma vuelven a traer a todos los empleados al local en trabajos que se pueden seguir haciendo desde casa, por una cultura de que no saben bien o no se fían o no saben cómo medir, digamos, los objetivos y están acostumbrados a que entonces tenemos oficinas con 10, 15 personas hacinadas en un horario de 9 a 5, cuando son trabajos que perfectamente podrían combinarse con turno, con teletrabajar en parte para no, ya combinando la conciliación con los criterios sanitarios. Y esto es un tema que en los trabajos que se puedan flexibilizar, que tendríamos que hacer también en ello. O sea, pero sí, de acuerdo en que no todos se pueden, evidentemente, hacer desde casa. Y luego el tema también, ¿no? Cuando hablábamos de las bajas y de que, bueno, yo creo que es un problemón enorme que el curso haya empezado y que no haya una solución clara, que se haya empezado sin tener esa solución de qué pasa con los niños confinados. Ahí os veo un poco optimistas de, bueno, los niños siempre han tenido mocos, las familias tal. Sí, pero los niños siempre han tenido mocos, pero no en este contexto en el que un moco es una alerta sanitaria y un moco te tiene en casa, ¿no? Y vamos a ser todos honestos, todo el mundo ha llevado a sus hijos al colegio con 37,2. Menos el ministro, perdón. o con 37,4, ¿no? Entonces, ahora ya, si con 37,2, salvo le estás poniendo ahí la bolsa de guisantes en la frente, que yo lo he pensado, ¿no? En plan de, vamos a hacer, pues, quiero decir que está más limitado, o sea, es una putada, pero es así de grande, ¿no? Que antes... Esto es siempre han tenido ya, pero para madres solteras ya ni hablamos. Total, no, sí está claro. Es que pero no. Que quizá antes se forzaba más esa máquina de la escuela y del llevarle a pesar de ciertos síntomas. Y ahora, claro, está eso más difícil por responsabilidad y por los controles que se están tomando. Es un escándalo que no haya, sí, que no se haya ampliado los días. Pero al mismo tiempo yo creo que es difícil pensar cómo. Yo creo que se tendría que haber hecho, pero claro, a mí me falta que concretéis ahí un poco. Ya sé que ninguna de las que estáis aquí es experta laboral. O sea, tú eres economista, Libertad, pero bueno, quizá... hace falta una perspectiva muy de seguridad social y muy laboral para pensar, y es que parece que no es por falta de voluntad, pero es que hace falta un diseño nuevo para abordar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Es una baja médica? Es que las bajas médicas se dan por enfermedad propia. Luego, o cambias toda tu configuración de seguridad social de repente, o haces otra prestación. ¿Ligada a qué? ¿Con qué dinero? Yo no sé si habéis pensado en esto, porque creo que... Bueno, la concreción es muy importante.
La cuestión es que es mucho dinero y que se han escudado diciendo no podemos cambiar el sistema de baja. Pero vamos a ver, si vamos a recibir dinero de la Unión Europea para la pandemia, pues igual que se ha decretado no sé qué cosas hasta el 22 de septiembre, pues el plan Me Cuida, pues decretemos una baja diferente, una baja que te la puedes coger tú por tu hijo, hasta la nueva normalidad y que pongan una fecha a la nueva normalidad. Ahora, mejor sería, pero entonces yo quería aquí volver al tema que dijo María Pasos, mejor sería pedir ya unos permisos para enfermedades, unos permisos cortos como hay en otros países para cuando el niño se pone enfermo. Pero claro, lo que decía María, todas estamos aquí, con miedo, metidas en casa, aisladas, no sé qué, agobiados, agobiadas, unos más, otros menos. Claro, si no salimos a la calle, si no nos manifestamos, si no hacemos peticiones, ¿cómo vamos a mover esto? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Vicente, así que... Vicente, bueno, yo iba a añadir porque también viene a colación con alguna cuestión que se hablaba antes, el que, bueno, pues la inercia, que también es algo que habíamos mencionado al principio, está llevando a que se recurra a los abuelos, que es algo muy contradictorio, porque al fin y al cabo, pues por edad son el segmento poblacional que intentamos preservar, pero cuando los mecanismos existentes no dan para más y cuando las familias no pueden contratar a alguien, pues estoy viendo y cada vez más que los abuelos están volviendo a jugar el papel que tenían antes, el del familismo tradicional, pero incluso más que antes, porque antes, digamos, yo creo que había más actividades extraescolares, otro tipo de recursos, ahora cada vez hay menos, entonces los abuelos vuelven a estar muy presentes y a mí eso pues me parece inquietante por en el plano social, ¿no? El que tengamos que volver a recurrir a ese recurso tan tradicional de la familia extensa que está prestando no solamente ayuda, sino que en muchos casos está casi ocupándose de los niños, ¿no? Otra vez, si es que lo habían dejado de hacer, y luego por y las implicaciones que tiene hoy en día, ¿no? Es decir, o sea, los niños del colegio, los menores de 6 años sin mascarilla todo el día y los recogen los abuelos. Claro, después de tantas medidas sanitarias, limitaciones de aforo, geles, tal y cual, y luego ves aquello y dices, bueno, no sé, no me cuadra muy bien. Sí, muy contradictorio. Sí, si me das un minuto. Sí, claro. Comentar lo que decía Teresa de cómo, digamos, cómo nos organizamos como colectivo, cómo se organiza el colectivo de familias con hijos o tal. Porque claro, otra de las propuestas que salían en la sesión anterior era el tema de por qué no hemos priorizado la apertura de los colegios, digamos, tener una situación sanitaria controlada para poder abrir los colegios de manera más segura, que no 100% segura, antes que mantener abiertos o a pleno funcionamiento ciertos sectores, ¿no? Como el sector de la restauración. Bueno, pues porque son sectores económicos que sí tienen voz y que sí están organizados. Y todos los días hemos visto en los telediarios a hosteleros entrevistados, a sectores varios sectores, ¿no? Que defienden esos intereses económicos con voz y con una organización. Sin embargo... Cuentan para el PIB, ¿no? Libertad, y los cuidados no. Quiero decir que yo creo que eso también... Pero el bienestar no es solo el PIB. No, pero quiero decir que para la economía y para cuando supongo que no el gobierno hace sus cálculos, es que esos empresarios te van a contar para cuando tú hagas tus cálculos de tu caída de la economía y lo otro no. Bueno, me refiero a esto, a que este, digamos, sector que valora, digamos, este tema de conciliación y de, por ejemplo, priorizar colegio, y no solo la conciliación, sino que valora el bienestar de la infancia. Es un sector que no tiene voz pública. Bueno, ahora últimamente parece que está teniendo un poco más de voz dentro del gobierno, pero... digamos que no ejerce tanta presión como otros sectores económicos que parece que han tenido más éxito en que se prioricen sus objetivos y su mantenimiento de la actividad. Bueno, hablábamos de lo de la importancia de concretar exactamente, pues eso, qué tipo de baja o de permiso y en qué circunstancias, porque obviamente si se quiere pagar con las arcas de bien sea de no sé, lo que sea, ¿no? Del SEPE, de la Seguridad Social, una baja para cada vez que un niño tenga fiebre, pues yo creo que eso estaréis de acuerdo conmigo, que es inviable. No, para cuando esté en cuarentena.
Claro, pero eso, ¿no? Si tu hijo tiene fiebre y no le llevas, también es una situación, ¿no? Lo decía Vicente, hay muchas situaciones ahora. O sea, que seamos conscientes que es verdad, no se puede cubrir todo, pero entonces cómo se encajan las piezas del puzzle de las propuestas para que intentar cubrir, no sé, la mayor parte de situaciones posible. Y sobre todo lo que querías preguntar, ¿no? ¿Cómo pagamos esto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo pagamos esto? Lo que pasa es que es la pregunta que ahora mismo no podemos responder. Ahora hay que pagar esto. La cuestión es que lo tenemos que pagar entre todos y lo tienen que pagar también las generaciones siguientes, por desgracia, porque nos vamos a tener que seguir endeudando. Porque, bueno... Bueno, yo creo que hay otras soluciones. Yo ya desde la crisis del 2008 estoy esperando la reforma fiscal para que realmente se persiga el fraude, las grandes empresas paguen lo que tienen que pagar y para que los que se evaden con SOSIMIS y no sé qué, no sé cuánto, pues paguen lo que tienen que pagar. Es que pagamos muy pocos impuestos. Es que tenemos que pagarlo entre todos. Pagamos muy pocos impuestos, las clases medias altas, y algunos se escapan que no veas, que da gusto. Entonces, yo lo que no sé es por qué no le meten manos a los impuestos y aquí nada más que hacen bajar impuestos, pero vamos a ver cómo puede ser. Si somos un estado de bienestar pobre, tú lo comparas con cualquier otro estado y ves lo que gastan y lo que ingresan en impuestos y dices, somos un país. Pero no sé si has notado que no es una medida muy popular esta de subir impuestos. Me da igual, a mí eso me da igual, claro que no es popular, sobre todo si somos neoliberales y pensamos que tenemos dinero y que vamos a pagarnos la salud privada y nos vamos a pagar los colegios privados. Entonces, claro, entonces nos importa todo un pepino, nos importan los demás. Es que estoy de acuerdo contigo que esto lo tenemos que pagar entre todos, no es que al gobierno tiene que pagar una paga, no, estamos hablando de que nosotros tenemos que cubrir esto de una manera o de otra. Algunos más que otros. Claro. Que Tomás Piketty, el economista francés, tiene unas propuestas muy buenas de cómo debe circular la propiedad, de cómo hay que reorganizar todos los impuestos. Es radical, pero yo creo que es un buen punto de partida para reflexionar. Y también qué esfuerzo, ¿no? Que parte de eso va a las empresas, porque algunas de las cosas que hablábamos de, bueno, pues que haya una baja para tal o aumentar los permisos puntuales de cuidado, eso en principio ahora, entonces si lo sufragan las empresas ahora te van a decir que están peor y que ellas no pueden pagarlo, que están... Todos tenemos que pagar este coste de alguna manera o de otra. Los trabajadores en parte, como estamos haciendo, ¿no? Con los ERTE cobrando menos, las empresas en parte... los que tienen, o sea, los tenemos que pagar entre todos, es que no hay otra. Echando más, sí, ¿no? Al final aumentando nuestras horas de trabajo no remunerado también lo estamos pagando. Bueno, pero vamos a ver, es que hay gente que hagan... Todo el diálogo social que se está dando de tal, es evidente que hay una tensión y que hay una gestión ya, ¿no? Que corresponde a la política de cómo gestionar los intereses de unos y otros, entre ellos pues de las empresas y de la COE, que obviamente tal, ¿no? Y que hay muchas de esas medidas que legalmente se tienen que pactar, salvo que también cambien la norma laboral, ¿no? Y que corresponde a los agentes sociales pactar, y eso creo que es lo que también dificulta, supongo que da mucha riqueza en algunas cosas, pero dificulta que algunas de estas medidas de el imperativo legal, el permiso tal, sean uniformes. A ver, es que somos un país de pymes, no le podemos pedir a las pymes mucho, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero claro, es que los países escandinavos lo que tienen... Perdón que hay ruido aquí. Los países escandinavos lo que tienen es que se pagan muchos impuestos y la gente no le importa pagar impuestos. Y es que también tenemos desde la crisis unas desigualdades que aumentan. Es decir, hay gente que se ha hecho rica con las crisis, pero estos no pagan impuestos. Quiero decir que aquí habrá que ver la cuestión social, cómo se resuelve, porque aquí lo más grave ahora va a ser la cuestión social. Son casi las 7. Me quedo con ganas un poco de hablar de una cosa que ha salido en la anterior mesa y que también quería aprovechar que estabas tú, Teresa, pero bueno, por no... tampoco porque reconozco que siempre me ha parecido muy interesante la propuesta de lo de los permisos iguales intransferibles. Sí os reconozco que para esta situación ahora mismo de emergencia creo que es un debate si el esfuerzo precisamente económico tiene que ir a una nueva ampliación, por ejemplo, de los permisos o a mantener lo que tenemos, ¿no? Para, más allá de lo que vosotras decís, ¿no? De corregir esas, de proponer que, ¿no? que se corrijan ciertas
frases en la ley para que su uso cambie. No sé si aún así pensáis que hay que seguir ampliándolos o precisamente a lo mejor esa parte de ampliación que también aspirabais vosotras a seguir, quizá ahora es más la prioridad otra cosa, más que... Yo creo que es debatible, yo creo que no es obvio, cada uno va a tener, cada uno de nosotros tendrá una opinión diferente, creo que es una buena pregunta. Pues eso me parece interesante, ¿no? Yo creo que hay que arreglar las trampas que tiene ahora, porque si no, no va a funcionar, como si no va a generar otra vez un sesgo de género, porque los padres se lo van a coger a semanas sueltas, no se va a aprovechar la criatura. Eso que ya lo hablábamos antes del confinamiento, pero la historia y de la pandemia, la historia es cómo combinamos eso, que cambiar 4 cosas en la ley es una cuestión, yo creo, más sí de voluntariedad, pero como, no sé, y ampliarlo, sí, si se cambia. Con otras cosas que quizás son también muy urgentes, ¿no? A ver, si eso se cambia y se amplía, está bien, porque son cortos, es que sí, 16 semanas... dinero, ¿no? Pues volvemos a la... Ya, bueno, eso hay que ponerse a discutir cuáles son las prioridades y también, pues ver a quién, ahora el permiso de paternidad lo están usando más los de cuello azul y los que tienen nivel educativo bajo, pero también hay una cuestión de clase ahí, entonces... Yo creo que la cuestión de clase social y la cuestión social hay que tenerla muy en cuenta y tenemos que reflexionar y después tenemos que salir ahí a reivindicar que se invierta más en políticas familiares o de conciliación o de corresponsabilidad, como la queréis llamar. A que, bueno, después de todos los permisos retribuidos por maternidad y paternidad son regresivos, es decir, que se gasta más dinero en personas que ya ganaban más. Con lo cual, en el momento en el que estamos ahora, sí quizá no sería más razonable ese dinero gastarlo en otro segmento de la población, o sea, hacer ese gasto más progresivo de lo que sería si lo dedicamos a permiso de paternidad. Bueno, son regresivos, eso habría que estudiarlo, ¿eh? Yo no sé si tú lo has estudiado, porque son regresivos con respecto a los que tienen un empleo, con respecto a los que no tienen derecho, porque no tienen un empleo que han cotizado. Es un dinero que va a personas que ya tienen trabajo y cuanto más ganan, más reciben. En ese sentido es una prestación regresiva, ¿no? Y que reciben más los que ya ganan más. Ya, porque se supone que sostiene la renta, es un instrumento de sostenimiento de la renta, igual que las pensiones, igual que la prestación por desempleo. Pero en un momento como este estoy de acuerdo con Ana en que a lo mejor no es la manera óptima de gastar ese... Es un debate, me parece súper interesante. Pero tú te refieres a no ampliarlo en el 2021. No, a 2021 seguir esa reforma que está aprobada. Sino ¡qué miedo! No, digo como política estratégica ahora de seguir quizá insistiendo por ahí en lugar de a lo mejor estratégicamente irse a otra propuesta y dejar la ampliación aprobada, o sea, la equiparación y que, por supuesto, la equiparación sí se ponga en marcha. Sí, yo creo que ahora el encaje más prioritario para mí, después, porque yo lo veo siempre desde la perspectiva longitudinal del ciclo vital, es que esto quede bien amarrado y arreglado, lo de los permisos, y después un derecho a educación, educación infantil universal y de calidad. Eso para mí es fundamental, porque además los niños pequeños es lo que más tensión genera y lo que más incompatible hace. De hecho, las mujeres de clase trabajadora suelen dejar el empleo cuando los niños son pequeños y después por necesidad vuelven otra vez. Que eso fue la crisis anterior, que aunque a mí me interesa un montón a mí la perspectiva de María Ángeles Durán, que a mí me dio mucha caña cuando la entrevisté, poniendo las pilas, ¿no? Diciendo, pensamos mucho en el 0-3 años y en lo que supone, pero el meollo está también en la atención a los mayores, sobre todo con el envejecimiento, ¿no? Y que totalmente de acuerdo. Digamos el impacto que tiene también sobre la actividad de las mujeres y sobre totalmente. En otra edad. Pero bueno, también otras generaciones, cuando nuestras generaciones a lo mejor lleguen a ese cuidado, y me parece interesante, que es verdad que... O sea, yo ya he llegado a ese cuidado y os puedo decir que horroroso también cómo está el sistema aquí. Vicente, te hemos hecho un woman's planning, entonces vamos a acabar ya, pero si quieres, por favor, añadir, hacer algo, porque te hemos hecho... Bueno, por ser optimista, ¿no?
por acabar también en esa línea más así iluminando lo que podría venir, pues yo creo que lo importante también es que le hemos dado mucha relevancia al cuidado, a las escuelas infantiles, a elementos y situaciones y cuestiones que dábamos por hecho o que no valorábamos. Y que, bueno, gracias, no sé si es la palabra, pero debido a la pandemia y al confinamiento y a todas las situaciones que subyacen, pues ahora valoramos mucho esas cuestiones, es decir, la escuela que hablábamos antes, el cuidado de los mayores, todo eso digamos que era algo que ya estaba, ya existía. Y ahora nos damos cuenta de que es muy importante, que hay que reforzarlo, que hay que afianzarlo, que hay que hacerlo bien y que hay que mejorarlo. Y que bueno, es un punto de optimismo, que no quiere decir que se vaya a hacer. Yo creo que por lo menos ha servido para que se ponga el foco sobre ello, ¿no? Y también sobre las bajas de cuidado, que yo creo que ahora están empezando a ser más relevantes dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿no?